Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 32 y versículo 9, donde dice: ¿No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho? Y la Biblia Nueva Versión Americana dice: el abundante en años no sea sabio, ni los ancianos entiendan la justicia. Comienza diciendo que los grandes hombres no siempre son sabios, es decir, los viejos. Acaba de decir que era pequeño en días, en Job capítulo 32, versículo 6. O también puede usarse en el sentido de número, de muchos o multitudes. Y es lo mismo que dijo en Job capítulo 12, versículo 2, donde dice: sin duda, porque sois pueblo, la sabiduría morirá con vosotros. Nótese entonces que Job está diciendo que el Espíritu de Dios y la inspiración del Todopoderoso da el entendimiento, ya que él reconoce que solamente Dios puede responder en un caso como este. Por otro lado, Elío está preparando el camino para que Dios responda, pero él en realidad no tiene la respuesta en sí mismo, ya que reconoce que los otros hombres que anteriormente hablaron no la tenían. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. También dice: así que di, escúchame, yo también te diré lo que pienso. Comienza diciendo: por eso dije, escúchame. Y escúchame tú, oh Job, y cada uno de vosotros, sus amigos, porque la palabra es singular, aunque no sea más que un joven. Si tengo el Espíritu de Dios y estoy bajo la inspiración del Todopoderoso, tal vez pueda decirles algo que valga la pena que escuchen. Por tanto, también mostraré mi opinión, porque, aunque por un tiempo estuve tímido y temeroso de hacerlo, no fuera a equivocarme y a exponerme, sin embargo, habiendo sopesado y considerado debidamente las cosas anteriores, que estaba decidido a hacerlo. Continuaré con el versículo 11, donde dice: he aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. Y también dice: he aquí, esperaba tus palabras, escuchaba tus argumentos, mientras tú reflexionó sobre qué decir. Comienza diciendo: esperé, y lo hizo con silencio, paciente y diligente atención, lo cual, por tanto, ahora espero de vosotros. También dice tus razones o razonamientos. En hebreo sería entendimientos o de la mente, la profundidad y fuerza de vuestros discursos, vuestros más inteligentes y contundentes argumentos contra Job. Lo busqué y lo examiné hasta el fondo. Sigue diciendo: me buscáis qué decir. Mientras ponían sus inventos en el potro y estudiaban para averiguar todo lo que se podía decir contra él y para proveerse de las palabras y razones más convincentes. Continuará con el versículo 12, donde dice: os he preparado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Y también dice: incluso te presté atención. Ciertamente no hubo quien refutara a Job, ni uno de vosotros que respondiera a sus palabras. Comienza diciendo: sí, os atendí, o presté mi atención, y he aquí, ninguno de vosotros convenció
a Job de nada. Más bien, ese Job condenó o refutado, o eso respondió a sus palabras. Note que la opinión de Eliú, el valor argumentativo de todos los largos discursos de los tres amigos, fue nulo, ya que habían fallado por completo con responder a los argumentos de Job. Continuará con el versículo 13, donde dice: para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Y también dice: no digáis, hemos encontrado sabiduría, Dios lo hará, derrotarlo a él, no al hombre. Nótese que esto ha sido ordenado así, y lo ha sido para que no os enorgullezcáis de haberlo vencido con vuestra sabiduría. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Ya que el gran objetivo del libro de Job, y para que veas que solo Dios puede derribarlo, es decir, refutarlo, no el hombre. Así que Eliú busca su refutación no en las máximas de los sabios, como hicieron los amigos, sino en su comisión especial de Dios, como señala Job capítulo 32, versículo 8, capítulo 33, versículo 4 y versículo 6. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. También dice: porque él no ha dispuesto sus palabras contra mí, ni yo le responderé con tus argumentos. Por tanto, no estoy dispuesto ni involucrado en este discurso por ninguna palabra provocativa de Job, como lo ha estado usted, que ha provocado sus pasiones y sesgado sus juicios, sino que simplemente por celo, por la vindicación del honor de Dios y amor a la verdad y a la justicia, y un sincero deseo de administrar a Job asuntos tanto de convicción como de consuelo, con tus palabras, es decir, con palabras o argumentos como los tuyos, ya sean débiles e impertinentes, o feroces y oprobiosos. Continuará con el versículo 15, donde dice: se espantaron, no respondieron más, se le fueron los razonamientos. También dice, están consternados, ya no responden, las palabras tienen, les falló. Comienza diciendo ellos, es decir, los tres amigos de Job, de los que habla algunas veces en segunda persona y aquí en tercera persona, dirigiendo su discurso a Job y a los oyentes de esta disputa. Continúa diciendo: estaban asombrados, es decir, se quedaron mudos como personas asombradas, sin saber qué responder a los argumentos de Job y maravillándose de sus audaces y seguras afirmaciones de su integridad y de su interés en Dios, bajo tan triste y manifiestas muestras del justo desagrado de Dios contra él. Continúa diciendo: no respondieron más. Note que aunque Job le dio justa ocasión para reprenderlo y refutarlo por sus discursos destemplados y sus expresiones presuntuosas e irreverentes acerca de Dios. Continuará con el versículo 16, donde dice: yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien, callaron y no respondieron más. También dice: ¿debo de esperar porque no hablan? ¿Porque ellos detener y ya no responder? Nótese que cuando uno había esperado, y lo había hecho para observar si le darían alguna respuesta a lo que había dicho, o alguna objeción a que se involucrara en la controversia. ¿Por qué no hablaron?
estaban mudos, como peces, pero se quedó quieto, como estatua. No tenían poder para moverse, ni para sentarse, ni para partir, sino que eran como si toda vida, sentido y movimiento hubieran desaparecido de ellos. Y note que no respondió más, o nada, porque no parece que le hayan dado ninguna respuesta antes como tampoco ahora. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. También dice: Yo también responderé mi parte, también diré mi opinión. Comienza diciendo yo dije, es decir, yo responderé también a mi parte. O tome su turno en dar una respuesta a Job. Lo que habían dado era del todo insuficiente e inadecuado. También mostraré mi opinión, conocimiento o sentimiento. Por un tiempo tuvo miedo de hacer esto, pero después de una cuidadosa y seria consideración de las cosas, decidió hacerlo, y ahora lo repite para asegurarse de que lo haría, cuyas razones siguen a continuación. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. También dice: Porque estoy lleno de palabras, el espíritu dentro de mí me contriñe. Comienza diciendo estoy lleno de materia, es decir, tengo muchas cosas que decir en esta causa. También dice el espíritu dentro de mí, o mi propio espíritu o alma, que está totalmente insatisfecha con lo que se ha dicho hasta ahora y comprende claramente lo que puede silenciar a Job y poner fin a la disputa. ¿Cuál espíritu de Dios? Que Él ha puesto en mí, el espíritu de entendimiento que me ha descubierto la verdad del asunto, y el espíritu de celo, que me insta a defender la causa de Dios contra Job. Continúa diciendo me constriñe, es decir, me obliga a hablar. Esta es una metáfora de un hombre o una mujer cuyo vientre está lleno de viento, o con un niño que nunca descansa hasta que se vacía y se alivia de su carga. Continuará con el versículo 19, donde dice: De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. También dice: He aquí mi vientre es como vino sin purgar, como odres nuevos que está a punto de reventar. Comienza diciendo vientre. En Job capítulo 15, versículo 2 dice: Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Continúa diciendo mi parte interior, igual que también lo expresa en Job capítulo 32, versículo 18. También nos está hablando aquí de odres nuevos, y para ello tenemos que irnos al Evangelio de Mateo capítulo 9 y versículo 17, donde dice: Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Note que estos odres se hacían comúnmente de piel de cabra, y a veces también de piel de asno o de camello, ya que se usaban odres nuevos para vino nuevo, y sin embargo a veces también estallaban bajo la fermentación. Ardiendo con el celo de la religión, y como él cree divinamente inspirado, Eliú ya no puede contener sus emociones reprimidas. Un pensamiento muy felizmente ilustrado en la avalancha de palabras. Por ejemplo, materia, como señala el capítulo 32 y versículo 18, que marca
su introducción. Nótese por otro lado que los judíos burlones aplicaron la figura del texto a los apóstoles en el día de Pentecostés. Estos hombres están llenos de vino nuevo, es decir, como odres, los apóstoles reventaban por la fermentación excesiva. Por otro lado, Ardis comenta en su setarismo budista que tal era el alcance de su aprendizaje que temía que su cuerpo estallara por su expansión y, para prevenir esta desgracia, se ató con un cinto de hierro. También dice Ardis de la idea de que el corazón es el asiento de los pensamientos tanto como de los afectos. Continuar con el versículo 20, donde dice: hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. También dice: dejaré hablar para que pueda obtener alivio, déjame abrir mis labios y responder. Comienza diciendo: para que me refrene, para que pueda aliviar mi mente de esos pensamientos que ahora la oprimen. También dice: abriré mis labios y responderé. No pronunciaré palabras impertinentes, sino respuestas sólidas a los argumentos de Job. Continuará con el versículo 21, donde dice: no haré ahora excesión de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. También dice: no me deje ahora ser parcial con nadie, ni halagar a ningún hombre. Comienza diciendo: ni me dejes dar, más bien, tampoco daré halagos. Las palabras expresan la resolución del hablante de ser sincero e intrépido, de tener en cuenta únicamente la cuestión en sí misma y de no dejarse influir por el respeto de las personas interesadas en ella. Eliú no se refiere aquí a la imparcialidad entre Job y los tres amigos, ya que no hay alusión a los amigos. Entonces habla en general, diciendo que sólo tendrá respeto por la verdad, borrador del lenguaje, como por ejemplo en Job 33, versículo 3, capítulo 34 y los versículos 2 al 4. Es decir, ningún hombre perdonaré. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. También dice: porque no sé cómo halagar, de lo contrario mi hacedor pronto me llevaría. Es decir, no tengo habilidad ni voluntad para alabar a Job ni a ningún hombre, para corromper mi conciencia o corromper la verdad, o decir mentiras por su causa, ya que si fuera culpable de ese pecado, Dios me castigaría rápidamente y severamente por ello. También sigue diciendo: mi hacedor me llevará rápidamente, es decir, fuera de este mundo. Por tanto, no me atrevo a halagar a ningún hombre, porque considero que pronto debo morir e ir a juicio, para dar cuenta de todas mis palabras y acciones. Y voy concluyendo con esto. Una tercera parte que escucha con calma a dos contendientes a menudo ve muchas fallas en ambos lados que escapan a la atención de las personas mismas en el fragor del debate, al mismo tiempo que cada lado tiene algo que decir a su favor. Note que ciertamente Job no era el hombre culpable de que los tres amigos suponían que era, y también hasta ahora eran censurables, ya que habían condenado a Job sin probar su culpabilidad. Job capítulo 32 versículos 2 y 3.
Pero por otro lado, Job estaba claramente equivocado en la medida en que estaba ansioso por reivindicar su propio carácter, incluso a expensas de atribuir dureza e injusticia a Dios. También podemos observar de gran peso a los consejos de un amigo mediador que espere pacientemente la oportunidad para poder intervenir. Capítulo 32, versículo 4. Y que no se entrometa ante aquellos que, en cuanto a rango y a edad, ellos tienen derecho a precedencia. Sin embargo, la edad no siempre enseña sabiduría. Capítulo 32, versículo 7 y versículo 9. Y por otro lado, un hombre más joven, cuando tiene la palabra de Dios de su lado y el Espíritu de Dios en su corazón, como señala capítulo 32, versículo 8, puede, sin presunción, no del todo oportuno, sugerir el mejor camino a sus mayores. También podemos observar un gran objetivo del libro de Job es enseñar a los sabios a no gloriarse de su fantasía de sabiduría, capítulo 32, versículo 13, sino a confesar que hay misterio en el gobierno de Dios del mundo que están más allá del alcance de las facultades limitadas del hombre para explicarlos. Por lo tanto, Dios no permite que la refutación de Job se efectúe por meros razonamientos del hombre, sino que lo lleva a la verdadera actitud de la criatura afligida ante su Creador, es decir, anegada y humillada, sumisión en el polvo, por un mensajero comisionado divinamente. Job capítulo 32, versículos 3 y 4. Y en parte, pero principalmente, por lo que nos señala el versículo 3 y directamente también el versículo 4. Note que cuan más nos damos cuenta de la presencia continua de Dios, podemos temer de su ira, como señala el versículo 22. Y hablemos bajo la influencia de su espíritu, más descartaremos el temor del hombre, que pone un lazo, como señala Proverbios capítulo 29 y versículo 25. Y además actúa fielmente en todas las circunstancias sin aceptar la persona de nadie ni dar al hombre títulos lisonjeros. Amigo y amiga oyente, los razonamientos y los pensamientos de los hombres suelen ser limitados y en algunos casos inapropiados. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pero qué bueno es cuando el hombre y la mujer viene a Dios, reconociéndose el hombre a sí mismo y la mujer incompetentes para muchas cosas, y le dice a Dios, como señala el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mi amigo, mi amiga oyente, es el momento oportuno de que tú vengas a Cristo en oración. Estaré orando a esta oración conmigo si nunca antes la has hecho y repite. Señor Jesucristo, vengo ante ti en este momento para que tú examines mi corazón, para que tú veas lo que hay dentro de mí, y yo sé que no es bueno. Por ello, te pido que tú obres en mi vida, y te pido perdón por todos mis pecados, y me arrepiento de ellos, recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. A ti te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar.
en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.